Bueno, en la ciudad de La Plata existía un edificio que había sido el edificio de la policía de la provincia vinculado directamente a la inteligencia y a la persecución política de militantes. Entonces, bueno, ese edificio, que era la Dirección General de Inteligencia en ese momento, la comisión solicita que se pueda tener en cuenta para que sea el edificio central. En esta casa también estaba entonces, y por eso también era un pedido de la Comisión Provincial por la Memoria, el archivo de inteligencia de la policía, ¿no? Porque esta dirección de inteligencia justamente lo que hizo fue perseguir y por lo tanto eso lo tenía registrado. Lo tenía registrado, ese archivo, lo tenía registrado a través de distintos tipos de documentos que almacenaba, guardaba, construía en una parte de la casa, que fue lo que nosotros decíamos era el archivo de la inteligencia. Después nos dimos cuenta que la inteligencia no solamente estaba en ese archivo, sino que estaba en toda la casa, porque en toda la casa había sido puesta al servicio de hacer inteligencia, ¿se entiende? Bueno, eso nos llevó un tiempo, ¿no? Y fue un proceso bastante complejo para nosotros. Pero en principio, y para ir paso a paso, recuperamos la casa, la comisión se instala acá, se abre esta casa eh, y comenzamos a trabajar con esos archivos que ya en alguna primera instancia había comenzado a ver la Cámara Federal de Apelaciones como una prueba muy importante para estos juicios que en principio eran juicios, bueno, por la verdad, ¿no es cierto? Todavía no se habían derogado las leyes, no se habían anulado. A partir del 2007 ya empezamos entonces, 2006, eh, a participar en el proceso de justicia en la Argentina, y estos documentos, tanto como lo queríamos y lo habíamos escrito y había dicho la ley, se van a convertir en pruebas o por lo menos en posibilidades de análisis para tanto para la primera instancia de la justicia, ¿sí? Para poder hacer que se requiriera a un imputado para que pudiera declararse que estaba, este, bueno, que era responsable de los crímenes que había cometido, ya sea tanto en la primera instancia para la imputación o ya para los tribunales orales federales. También empezamos a colaborar con el Ministerio Público Fiscal, los fiscales requerían mucho y por supuesto con las víctimas directas, ¿no? En un proceso que fue enriquecedor, ¿sí? Tanto, y además dialéctico, iba como se iba construyendo. Yo creo que el verdadero aporte es que en la Argentina el proceso de justicia es un proceso colectivo, es un proceso que se hizo entre muchos. Es un proceso que no, la prueba es parte, pero es ese fiscal que se puso y dijo, bueno, esto tiene que, no, tengo que llamar a esta víctima, cómo vamos a trabajar. Se puso líneas de trabajo, se propuso objetivos, son esas madres que también se van a hacer activas y se van a convertir en buscadoras de prueba, en aportes. Bueno, somos todos y todas haciendo que, bueno, finalmente, después, en este proceso, los que están encargados, los que son la justicia, digamos, puedan finalmente tener lo que necesitaban para esta sentencia. Y después de la lectura de cada uno de los documentos, empezar a ver cuáles eran las cuestiones que aparecían de manera sistemática, los registros, tuvimos que ver cómo ellos registraban, los libros de registro son muy importantes y eso lo pudimos ver después, ¿sí? Los libros en donde se da el ingreso a todas las partes. Tuvimos que saber también la diferencia entre un parte de inteligencia, un informe de inteligencia, una ficha, como te decía recién, un registro y también aprender algunas cuestiones dentro de lo que era el sistema burocrático, como ellos trabajaban las distintos órdenes y numeraciones que le iban a dar a la documentación, si venía de un territorio, si venía de otra fuerza armada o de otra fuerza de seguridad o de lo que ellos llamaban la comunidad informativa. Es decir, tuvimos y seguimos teniendo
un desafío frente a esos documentos. Hoy ya nosotros tenemos todo el acervo documental de la Dirección de Inteligencia digitalizado y entonces eso nos facilita la búsqueda. En general lo que nosotros hacemos es, bueno, el equipo se junta, llega a una causa, si la causa tiene eh, como objeto investigar un circuito represivo, entonces trabajamos, bueno, dónde vamos a ubicarnos dentro de ese circuito, qué objetivos tenemos para poder construir ese informe de acuerdo a lo que está solicitando la fiscalía o la querella, y entonces ver cómo hacemos eh, el camino de poder construir una idea de lo que queremos para ese informe, que es lo que básicamente nos están requiriendo. Las fichas, después de un tiempo de ponerlas como parte de la prueba documental, empezaron a ser requeridas por los tribunales, por la primera, mm, por la justicia ¿cómo se llama? De primera instancia y también por los jueces, porque en realidad allí, ya solo con el hecho de la existencia de la ficha, se está dando cuenta, ¿no? La ficha está dando cuenta de un delito. Ya hay un delito en la confección de esa ficha, ¿no? Después podemos decir todas las fichas que había, pero en principio vamos a hablar de la ficha como una ficha de persecución política a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso ya está dando cuenta de una persecución política ideológica, que es algo que con el tiempo también los tribunales, los jueces, todos vamos a ir trabajando para que se consolide la idea de que eso obviamente debería ser sancionado y puesto como uno de los tantos delitos. La persecución política ideológica, entonces hoy por hoy los jueces la toman a partir de la existencia de los materiales que nosotros hemos enviado, básicamente de la ficha, ¿no? Y también nosotros trabajamos mucho con los órdenes de captura, ¿sí? La idea del orden de captura previo antes de la desaparición o el secuestro, entonces también da cuenta, y si ese orden de captura que es un tipo documental, ¿no es cierto? Pedir la captura de quién la pide, siempre está el origen de quién está pidiendo la captura de una víctima que ya está desaparecida, pero que cuando están haciendo el pedido todavía no ha sido secuestrada, y a quién, ¿no? Y a quién se envía ese pedido, y quién e incluso lo agiliza, y dentro del sistema represivo, quiénes son los responsables después de llevar adelante el secuestro. Y a veces también una firma, ¿sí? Una firma de alguno de los responsables, de los jefes, de los que hemos estado juzgando, de los que ya han sido condenados como parte del sistema represivo, a veces aparecen los papeles directamente vinculados, eh, haciendo el pedido de captura o diciendo alguna cosa dentro del orden de lo burocrático, que da cuenta de que tuvo participación dentro de lo que se construye, después la justicia construye como parte del proceso de imputación. Así que, nada, esos, por ejemplo, son los que estoy recordando ahora. Después, por supuesto, nosotros tuvimos muchas veces, encontramos muchos documentos que fueron trascendentes para los juicios.